Buenos días, mi nombre es Nairobi Contreras, estudiante del Diplomado en Psicología Infanto-Juvenil. Mi investigación se basó en los factores de riesgo de abuso sexual en los niños y niñas. Para desenglosar mi investigación se usaron estos temas y subtemas como lo son la vulnerabilidad del niño, los factores, la prevención, la psicoeducación. Se conocieron los factores de riesgo más relevantes, sabiendo que los niños se caracterizan por ser seres biopsicosociales. Los mismos se desarrollan y descubren su entorno y tienden a desarrollarse socialmente. De tal manera, esto es un factor de riesgo ya que los niños se encuentran expuestos a cualquier tipo de situación de riesgo. Siendo así, en la presente investigación se busca el poder comprender los factores de riesgo que influyen en el abuso sexual infantil. Asimismo, el poder psicoeducar sobre las consecuencias de esta problemática en la infancia y su desarrollo correcto. Con esta investigación se busca el poder crear una psicoeducación y mostrar cuáles son los factores de riesgo y de esta manera el poder conseguir que los niños y niñas tengan un entorno sano y seguro para poder desarrollarse integralmente. Se necesitan conocer conceptos básicos como qué es un niño, sabiendo que un niño es un ser vivo, el cual va desde que nace hasta sus 12 años, con derechos y deberes, los cuales deben ser respetados, quien busca desarrollarse integralmente y ser un ser social. El abuso sexual es cualquier acto en el cual se lleva a cabo sin el consentimiento de otra persona, pudiendo ser con violencia física o verbal. Y el factor de riesgo es cualquier situación en la cual se pueda exponer a un niño ante un riesgo rotundo, pudiendo ser estos individuales, familiares, sociales o culturales. Dentro de los individuales tenemos factores como lo es la edad, su género. En los familiares tenemos en cómo está compuesto el núcleo familiar del niño, si sufre de negligencia, de violencia intrafamiliar. En los sociales es si los padres, por medio de esta negligencia, tienden a dejar al niño sin supervisión. Y los culturales es, por ejemplo, en muchas familias tiende a ser un secreto a voces que personas como los abuelos, los tíos o los primos tienden a violentar a los niños y esto pasa a ser un secreto a voces debido al poder que tiene esta persona ante el núcleo familiar. Los niños y niñas siempre se encuentran expuestos ante cualquier factor de riesgo rotundo para poder ser violentados. De tal manera, con esta investigación lo que se busca es el poder prevenir por medio de la psicoeducación tanto a los padres como a profesores, como a responsables de los niños para poder evitar que siga sucediendo esto. En los hallazgos más importantes para sustentar mi investigación tenemos como lo es la tesis propuesta por Gonzaga Luis en el 2015, quien recopila información sobre los factores influyentes del abuso sexual, permitiéndonos conocer un concepto de qué es el abuso sexual y aparte sustentar mi investigación por dos variables importantes. La primera es conocer cuáles son los rangos de edades en los que los niños se encuentran con mayor exponencia hasta cualquier tipo de acto y abuso sexual. Y cuál es el género más vulnerable para poder ser abusado sexualmente, obteniendo como resultado que el género más vulnerable son las niñas, con un 72% de vulnerabilidad. Y las edades comprendidas con mayor rasgo de vulnerabilidad es entre los 3 años y los 11 años. Siendo así, el artículo propuesto por Soto Luis en el 2013 sustenta la investigación encontrada por Gonzaga, quien describe las dimensiones de los factores familiares e individuales. Este artículo permite aportar a mi investigación cuáles son estos factores, tanto individuales como familiares, obteniendo así que los factores individuales son la edad cronológica, el género, su estado educacional, si sufre de violencia intrafamiliar, si sufre de negligencia por parte de sus padres, siendo así una parte para el área de los factores familiares, sabiendo que si sufre de violencia intrafamiliar y sufre de negligencia familiar,
Esto es un factor importante debido a que si en el núcleo familiar del niño se encuentran personas externas a papá y mamá e hermanos, hay mayor rasgo de vulnerabilidad de que el niño pueda sufrir un abuso sexual. De igual manera, si el niño con negligencia tiende a estar por fuera de su casa o tiende a ser responsable de sus padres al niño, además personas, son más vulnerables. Asimismo, explica la Organización Mundial de la Salud en el 2010 qué es un factor de riesgo, cuáles son sus rasgos y cuáles son sus características fundamentales, comprendiendo así que un factor de riesgo es cualquier situación la cual exponga y sitúe al niño en un rasgo de vulnerabilidad, teniendo características muy claras, la cual es que los factores de riesgo son predecibles, pueden evitarse. De tal manera, lo que se busca con esta investigación es poder predecir estos factores de riesgo y de esta manera que los padres y responsables puedan prevenir este tipo de actos. Asimismo, los rasgos más esenciales son los rasgos ambientales, los rasgos familiares, los rasgos individuales, los rasgos culturales y los rasgos sociales. Así tenemos, por último, las dos investigaciones. La primera es la de Rodolfo José en el 2008, el cual expone en un artículo los derechos y agresiones las cuales son arrebatadas a los niños y niñas. En este artículo nos permite conocer cómo violentan los abusos sexuales los derechos humanos del niño y niña, evitando que el niño pueda tener un desarrollo integral completo, una autoestima alta, su dignidad violentada y no pueda tener un desarrollo completo como debería de serlo. Asimismo, este artículo nos permite conocer cómo en algunas culturas esto es un factor de riesgo debido a que este factor sociocultural permite que los niños sean violentados y de la misma manera sea un secreto a voces debido a los roles familiares. Asimismo, si la persona de poder familiar es la que abusa sexualmente a los niños y niñas de este núcleo familiar, no se va a hacer nada debido a la problemática del respeto que se le tiene a la persona que está violentando a los niños. Asimismo, este artículo aporta a mi investigación otro de los factores fundamentales de riesgo, el cual es el factor sociocultural, el cual debe ser trabajado y prevenido por medio de la psicoeducación a los padres y responsables, quienes le tienen este respeto a los responsables de este tipo de abusos sexuales y no hacen nada con respecto a esta problemática. Asimismo, el manual por Save the Children en el 2001 aporta cómo ocurre un acto de violentar y qué es un abuso sexual, permitiendo conocer y sustentar lo ya obtenido por esta investigación, que es un abuso sexual, y aparte nos permite conocer qué es un acto de violentar, sabiendo que un acto de violentar es cualquier agresión física o psicológica la cual evite que el niño se desarrolle completamente tanto cognitiva, emocional y psicológicamente, ocurriendo en el niño daños muy claros y daños perjudiciales para su desarrollo completo. Asimismo, podemos concluir con que los niños y niñas son personas inmaduras tanto psicológica, emocional como físicamente, siendo asimismo blancos fundamentales para las personas que quieran abusar de ellos sexualmente. Asimismo, por medio de los factores más claros y expuestos aquí en mi investigación, se tiene que los niños son blancos muy vulnerables debido a que no pueden defenderse por sí mismos. Los hallazgos más relevantes son factores como lo es el factor individual y el factor más familiar, y de estos se sublazan factores como el sociocultural, el económico, el factor social, siendo así mi investigación lo que busca es poder aportar una prevención y una psicoeducación de los mismos, poniendo así en claro cuáles son estos factores y cómo corren riesgos los niños por medio de esto, sabiendo que los niños son personas las cuales no pueden defenderse ellos mismos y desde que nacen y se desarrollan en todo su entorno ambiental, social y familiar, hay factores de riesgo fundamentales los cuales influyen en el desarrollo del niño, poniendo al niño en una zona en la cual siempre está vulnerable. De tal manera,
se busca el poder psicoeducar tanto a los padres como a los responsables de estos niños para de esta manera poder crear una prevención para evitar este tipo de situaciones. Cuando maltratas a cualquier niño o niña, le quitas el derecho a tener un desarrollo pleno y sano. Psicoedúcate para protegerlos. Esta es una frase la cual desarrollé yo y propuse yo. Asimismo, aquí se acaba mi socialización. Muchísimas gracias. Espero su pronta respuesta.